Le agradezco enormemente al abogado fiscalista asociado de Nenex Internacional, perteneciente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, socio fundador del despacho Intelex de TLC Soluciones Fiscales, catedrático de Derecho Fiscal en diversas instituciones académicas y columnista en medios nacionales. Omar Contreras Borbón nos tome la llamada. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, no escucho, no sé si... No escucho. A ver, tenemos un problemita ahí, pero aguánteme unos segunditos. Fíjese que hay un tema que vamos a tratar con Omar el día de hoy que está sumamente interesante y que tiene que ver con esta situación que se ha dado recientemente de que se están quejando por asuntos del Temec, pero ya había una nota al respecto, o sea, una denuncia formal. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado David, y muy buenos días a todo el auditorio. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo entender esto que está sucediendo por las inconformidades de esta central obrera de Estados Unidos que está denunciando a México que porque no está respetando las reglas del Temec? Y luego ya ves que ahora el gobierno mexicano le contesta al gobierno de los Estados Unidos así como, pues es que tú abusas de nuestros campesinos. A ver, son temas un poquito complejos, para la mayoría de las personas nos es difícil entender, además, qué representa, ¿no? O sea, esto, qué conclusiones traerá. Pero, Omar, ¿por qué no partimos por lo básico? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo primerito que hay que decir es pues un poquito de antecedentes de cómo entra en vigor esta reforma y por qué motivo ahora pues Estados Unidos y Canadá pueden denunciar a México por incumplimiento del tratado. Lo primero que hay que señalar es que este tratado de libre comercio, el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o USMCA para la parte estadounidense, entró en vigor el 1 de julio del 2020. Y si bien hay una enorme oportunidad, pues también implicaba retos, desafíos para México, sobre todo en el contenido, en las modificaciones constitucionales que se dieron en materia laboral. Y eso ocurrió, hay que recordar que hubo una primera reforma laboral en febrero del año 2017, cuando se estableció un nuevo sistema de justicia con la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por jueces del trabajo, tanto federales como estatales, y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical. Más tarde, ya en el gobierno de López Obrador, se dio un segundo paso para el cumplimiento del TEMEC, con la reforma laboral publicada el 1 de mayo del 2019, que incluyó, entre otros temas, la negociación colectiva, la democracia y la transparencia sindical, así como la administración de justicia. Sin embargo, esta renegociación del tratado, pues ahora llamado TEMEC, pues tiene la obligación de salvaguardar los derechos laborales. ¿Por qué? ¿Por qué razón, David? Pues porque ahora, para poder gozar de los beneficios que ofrece el tratado, un requisito que debe cumplir México es garantizar, entre otras cosas, lo establecido en el capítulo 23 del acuerdo. ¿Qué implica el capítulo 23 del acuerdo del TEMEC? Número uno, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Número dos, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, así como la discriminación en materia de empleo, la abolición del trabajo infantil y la regulación de salarios mínimos y horas laborales, así como la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, pues en realidad se están garantizando los mejores tratos o los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Y en ese sentido, lo que hay que señalar es que también después hay que recordar que vino un protocolo modificatorio, un capítulo modificatorio de este tratado, en donde se establecieron, pues, entre otras cosas, que en materia de solución de controversias en materia laboral, se establece un panel con este capítulo modificatorio. Esto ya fue algo que le tocó al canciller Marcelo Ebrard. Si una de las partes, si Estados Unidos o Canadá demanda o denuncia a México por violación de trabajo, entonces, o respecto a derechos laborales, o respecto al debilitamiento o reducción de la protección otorgada por las leyes laborales de cada parte, o por la aplicación de las leyes laborales y la violencia contra los trabajadores, entonces esta modificación o este capítulo laboral lo que va a establecer es un panel para definir si efectivamente se está llevando a cabo la violación o no de estos derechos laborales. Con respecto, David, a esta eliminación del trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil, se elimina también, por medio de este protocolo modificatorio, la discrecionalidad para que cada parte establezca prohibiciones. En ese sentido, entonces, pues Estados Unidos podría demandar
a través de cualquier persona que se acerque allá, una violación cometida en territorio mexicano de los derechos laborales de los trabajadores, David, y la solución de controversias o cómo se van a resolver estas controversias a partir de este protocolo modificatorio es un mecanismo laboral ahora de respuesta rápida en instalaciones específicas en México, en donde Estados Unidos puede demandar a México o Canadá puede demandar a México. Y este mecanismo de solución rápida, este mecanismo laboral de respuesta rápida, así se llama, en instalaciones mexicanas, establece procedimientos para que los demandantes puedan solicitar procedimientos de verificación a las partes demandadas. Es decir, ahora con esta demanda que están interponiendo en Estados Unidos, lo que puede suceder o donde va a derivar, ya que allá va el comentario, es que entonces podrá venir una verificación de las instalaciones en la Central de Trabajo Mexicana. Y ahorita vamos a hablar específicamente de a dónde se está mandando esta verificación o a dónde se pretendería mandar esta verificación. Y esta verificación de autoridades estadounidenses en conjunto con las mexicanas pueden determinar si existe la denegación de estos derechos y con ello la imposición de sanciones, David. Pero entonces, a ver, una pausita, pero entonces este trabajo sí tiene que hacerse en conjunto, aunque sea, por ejemplo, en una maquila del lado mexicano con autoridades de ambos países. Sí, totalmente, David. Perfecto, muy bien. Se tienen que hacer con autoridades de ambos países, pero el procedimiento pues no es sencillo, David. Hay que recordar, ¿de dónde nace esta denuncia? Bueno, de una central obrera en Estados Unidos, que es la central más grande, la obrera más grande en Estados Unidos, es la famosa AFL-CIO, y esta central le entregó el lunes de esta semana, a Washington, una solicitud para que el gobierno de los Estados Unidos presente la primera denuncia laboral contra México por violaciones del trabajo, por violaciones del acuerdo comercial del TEMEC en su capítulo 23. Y esta petición establece que los trabajadores de una planta de autopartes, sí puedo decir la planta, ¿verdad? Sí, claro, sin problema. La planta es Tridonex en Matamoros, Tamaulipas. Es una planta que fabrica autopartes automotrices en Matamoros, Tamaulipas, que es frontera con Texas. Están negándole, según ellos, según esta central sindical estadounidense, están negándole la representación sindical independiente en violación al tratado, en violación al TEMEC. Y bueno, hay que recordar que ahora el TEMEC y la reforma laboral impulsada por México en el año 2017 y luego la del 2019, pues ya implica la libertad de asociación para todas las personas y la democracia sindical para todos los sindicatos o para todas las personas, para todos los trabajadores que se encuentran en industrias maquiladoras del sector automotriz y bueno, del sector maquilador en México, ¿no? Y entonces Tridonex, que es Cardon Industries, con sede en Filadelfia, en los Estados Unidos, que es controlada a su vez por una canadiense, por una empresa canadiense, que es Brookfield Asset Management Cardon, no ha respondido a esta solicitud o a esta denuncia. Y bajo este mecanismo laboral de respuesta rápida que ya enunciábamos entonces, las empresas en México establecidas por esta empresa pueden enfrentar aranceles u otras sanciones si este mecanismo procede. ¿Cuáles son las sanciones, David? Y así que sí hay que ser muy específicos de hasta dónde puede llegar esta denuncia si es que avanza. Número uno es, el peor de los escenarios es que se suspenda totalmente el trato arancelario con México, no el trato preferencial con México, cosa que veo muy complicado que suceda porque sucedió únicamente en un solo negocio, en un solo establecimiento. Muy bien. ¿No? El segundo es la imposición de sanciones sobre mercancías y servicios específicos. A lo mejor las autopartes en México, entonces ya no consideraríamos que tendrían aranceles. Eso sería un riesgo también para todas las empresas del sector maquilador en México. O, por último, y donde puede venir a lo mejor quizá una sanción, es la negación de la entrada a las mercancías específicas de esa empresa o esa industria maquiladora, David. O sea, la sanción directa contra Tridonex y no van a poder meter ni sacar material para su proceso y el negocio queda parado. Es correcto, David. Ahora, esto lleva un proceso de días, ¿no? Primero, hay que establecer el panel para la solución de esta controversia y son 30 días de consultas, o sea, apenas empezaron el día lunes, habrá un procedimiento de 30 días de consulta
con el gobierno mexicano, con la propia empresa, con las centrales obreras en México y en Estados Unidos. Después son 75 días para los demás casos, pero cosa que no va a suceder. Entonces son 30 días para este panel rápido de solución de controversias, David. Oye, esto, entiendo todo lo que acabas de explicar muy bien y muchísimas gracias, porque ahora sí ya entendemos por qué es tan grande esta controversia, pero siempre decimos, bueno, ¿y qué antecedente queda con un caso de esta naturaleza y si hay un peligro en términos generales para otras industrias o para otros sectores, ya viéndolo más a largo plazo? Mira, sí, David, efectivamente. Mira, la queja recurrente de las centrales obreras estadounidenses y canadienses, y de hecho Canadá fue impulsor de este capítulo 23 del TEMEC, es que en México estaban las empresas maquiladoras en México por la única y sencilla razón de que aquí pagaban menos a sus empleados, a sus trabajadores. Esa fue una de los cuestionamientos que se hizo al tratado, es decir, que no estaban en México porque éramos mejor en calidad y en servicio. No porque fuéramos buenos, sino porque pagaban menos o pagaban salarios de miseria a los trabajadores de la maquiladora. Entonces, en el TEMEC lo que se incluye aquí en este capítulo del TEMEC, en el capítulo 23, y en el acuerdo modificatorio, en el protocolo modificatorio, es decirle a los Estados Unidos, bueno, no están aquí en México por una cuestión de que paguen menos a las empresas, sino porque somos buenos en calidad y servicios. Incluso ellos señalaban cuando se renegoció este capítulo que en México estaban ganando entre $3 y $4 la hora en la industria maquiladora del sector automotriz, y por esa razón, ahora con el TEMEC, hay que recordar que hay una regla de origen del 75% de todas las importaciones y exportaciones, todo el comercio que se haga con América del Norte, tiene que venir de los países del TEMEC, pero un 25% forzosamente tiene que venir de países en donde el salario esté por encima de los $16 la hora. Y en ¡Ay, México, canijo! Así es, $16 la hora. Pero está limitado, David, hay que señalarlo, no a obreros, sino a ingenieros, personal especializado y de administración. Bueno, pues digo, el ejemplo de Baja California, pues yo creo que es bastante superable eso que me acabas de mencionar. Porque incluso en las conversaciones o en las negociaciones que se hicieron, ellos hablaban de que en México en estos cargos se paga entre 12 y hasta $20 la hora. Entonces sí vendrá, quizá es algo positivo, David, este antecedente. Yo no lo veo de ninguna manera negativo. Veo que si hay un conflicto con el sector empresarial, aquellas personas o aquellos industrias maquiladoras, sobre todo del extranjero, que utilizan sindicatos blancos, que no permiten la libre asociación de los trabajadores, etcétera, pues a ellos quizás sí haya una repercusión. Pero aquí sí hay un antecedente de que ahora resulta que los canadienses y los estadounidenses pues están volviendo pues los mejores aliados del trabajador mexicano, ¿no? Para que pueda... Qué interesante, Omar, todo esto. Oye, te agradezco enormemente esta explicación. Si nos los permite, seguiremos en contacto, porque esto es así como que fue como para abrir boca, por lo que entiendo. O sea, es todo esto que viene será muy complejo y sobre todo interesante. Y esto que acabamos de platicar, sin duda, pues por lo menos ya lo entendimos más a fondo. Te agradezco enormemente, Omar. Un fuerte abrazo, mi estimado David, y fuerte abrazo a todo el auditorio. Un abrazo a la distancia, gracias. Es Omar Contreras Borbón, abogado fiscalista, es experto en esta materia, pues explicándonos todo esto que hay alrededor de esta denuncia formal desde Estados Unidos contra México por incumplir el TEMEC, en esto que nos acaba de narrar Omar Contreras Borbón.